Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la materia de psicología familiar. Vamos a avanzar en estas sesiones todo lo que es la terapia familiar, la terapia sistémica, y también vamos a ver otros elementos que van a enriquecer nuestro conocimiento y nuestras competencias respecto al manejo de las problemáticas en las familias que nos están buscando por consejería o administración. Vamos entonces a la primera diapositiva. Dice familias exitosas, historia de la psicoterapia. Vamos a ver la clase de hoy día, de mañana y de pasado mañana, un poco el resumen sobre el avance en psicología respecto tanto a la terapia como a la terapia familiar. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y tenemos, en las sociedades primitivas, ¿qué es lo que sucedía antes? Dice, en las sociedades primitivas los remedios que se utilizaban para los problemas mentales y las enfermedades del alma implicaban diferentes actividades donde estaba el enfermo, su familia, el entorno o el grupo social. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? Se atribuía al alma la capacidad de desprenderse del cuerpo, o que el alma era una entidad distinta a la del cuerpo. Entonces se buscaban chamanes, se hacían rituales para que esa alma que estaba perturbando la mente de la persona o hacía que su comportamiento se vea distinto o inadecuado para el resto de las personas dentro del grupo, entonces se lo buscaban y se trataba de atender a esta persona a partir de un ámbito mucho más mágico y espiritual, si vale la pena la palabra, ¿no? Valga el concepto. Entonces, antes, vamos a la siguiente diapositiva donde dice el alma. Dice, antes había una práctica que podría considerarse como antecedente a la psicoterapia y es la actitud animista. Esto también está en el texto que estamos llevando. La actitud animista es aquella que, ya les he explicado, va a concebir al alma como un elemento diferente al del cuerpo, siendo que en el alma están también los sentimientos, los pensamientos y la capacidad de decidir. Así se veía antes este elemento almático, o lo que comúnmente en psicología también se ha llamado la psique o la psique, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, prácticas para restaurar el alma. Entonces, como se percibía que una persona podía tener un problema almático muy fuerte, una perturbación muy fuerte, entonces lo que se hacía era prácticamente ceremonias limpias, exorcismos, confesiones de pecados a la comunidad o también al río, al agua, también rituales con chamanes. Entonces, en estas tribus o en este tipo de grupos sociales que no tienen tal vez un conocimiento científico sobre las perturbaciones mentales o del comportamiento, atribuían a un elemento espiritual o algo realmente muy abstracto todo aquello que va a acontecer como problema de aprendizaje, tal vez crisis de ansiedad, crisis de pánico, estar con depresión, ¿sí? O tal vez alguna fobia. Entonces todo se atribuía a elementos tal vez muy mágicos que realmente no lograban dar una respuesta efectiva a lo que sucedía, o tal vez respuestas parciales, ¿sí? Eso es lo que se hacía antiguamente. Luego vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos en Grecia, ¿sí? Aquí ya hay un cambio, porque bien pasamos de estas culturas o esta manera de pensar y de concebir los problemas mentales y del comportamiento como algo mágico, pasamos ya a los filósofos. Y ellos tenían ideas mucho más claras sobre lo que podía estar sucediendo con la persona. Tenemos entonces a Hipócrates, por ejemplo, dice, la vida psíquica o el alma no era mágica, sino que se situaba en el interior de la persona. Entonces ya ellos no separaban lo que es el alma del cuerpo. Para ellos el alma no es una entidad que va a desdoblarse o que va a reencarnar, sino que efectivamente sí existe el alma, pero es parte de la persona. Si bien puede ser todavía tener una connotación abstracta porque no se la puede tocar, el alma no es algo tangible, la psique no es algo tangible, ¿no? Entonces ellos se daban cuenta de eso, pero atribuían los problemas de la persona a que realmente en su historia personal algo estaba sucediendo.
Y este también ha sido un gran avance dentro de la filosofía y que es también parte de la psicología, el poder entender que las perturbaciones que solemos tener, nuestros cambios de humor, de ánimo o nuestra manera de pensar tiene ciertas raíces y tiene ciertas razones, no es solo porque sí. Entonces aquí ya empieza con esa manera de pensar y por eso también es parte de la filosofía. Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos lo que es la introspección. La palabra introspección significa hacer autoanálisis. Es el momento en el que nos detenemos y decimos, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me puse tal vez tan torpe, tan agresiva? ¿O por qué estoy tan depresiva? ¿Por qué despierto todos los días triste o pensando solamente en esto? Entonces lo que hacían los filósofos antes era aplicar la introspección y ayudar a la persona a que se dé cuenta por sí sola de lo que le estaba sucediendo. Y uno de los métodos que ellos utilizaban era la palabra, es decir, a través de la conversación. Entonces ellos, por ejemplo, los filósofos, Platón, Sócrates, Hipócrates, todos ellos desarrollaron la habilidad de hacer buenas preguntas a las personas para que ellos puedan reflexionar un poco antes de responder y así darse cuenta de lo que les estaba sucediendo y de las razones. Vamos a la siguiente diapositiva y dice, tenemos también la teoría humoral de Hipócrates. Esta teoría todavía la estamos utilizando en el ámbito cristiano. Es la teoría de las diferentes características de personalidad, los temperamentos, ¿no? Si es colérico, flemático, también tenemos el melancólico, el sanguíneo. ¿Sí? En psicología no se trabaja ya tanto con este tipo de perfil de personalidad, sino ya con otros más, pero hay que entender que ha sido también en esta época, cuando todavía estamos hablando de los filósofos, que se ha creado esta manera de pensar y este enfoque. Entonces la teoría moral va a asociar distintos elementos de la naturaleza, como el aire, el agua, el fuego, la tierra, con elementos dentro del cuerpo, ¿no? Que son los diferentes humores, que puede ser la sangre, la saliva, la bilis, ¿no? Que están dentro del texto que ya estamos viendo, y va a asociar con diferentes tipos de personalidad y de carácter, ¿no? Hoy en día, como les digo, todavía se está trabajando con eso, pero ahí ya tenemos un gran aporte de los filósofos para entender el comportamiento humano y cómo también se debe trabajar y qué tipo de tratamiento se puede aplicar a personas que tienen alguna crisis o alguna dificultad en su personalidad o en su manera de ser y de hacer las cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos tratamiento en la teoría moral. Para Hipócrates, dice, había que hacer el tratamiento a partir de la higiene y cambio en la dieta, ¿no? También algunas veces se aplicaban diferentes sangrados. Este tema de hacer sangrar a la gente ha repercutido por muchos años, casi hasta los años 1800 más o menos, donde se seguía aplicando las famosas sangrías, ¿no? Se creía que cuando se hacía desangrar a la persona, sus males se iban con él. Entonces era una manera que ellos tenían de entender la enfermedad y también la cura, ¿no? Dice en la franja verde, dice, el tratamiento consistía en buscar el equilibrio a través de la dieta y de la higiene. Eso es lo más importante dentro de la teoría moral, ¿no? Evidentemente la ingesta de diferentes alimentos va a cambiar un poco el estado de ánimo, nuestras capacidades cognitivas y mentales, eso es cierto. Entonces, dentro de esta teoría, este tipo de tratamiento tenía sus repercusiones positivas, no hay que descartarlo. Sin embargo, hoy en día sabemos que nuestros cambios de actitud y de comportamiento tienen diferentes razones, tienen diferentes raíces y va a desencadenar también en diferentes síntomas, ¿no? Pero ya tenemos una aproximación para explicar este tipo de situaciones dentro de la teoría de Hipócrates. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la Edad Media y dice, en la Edad Media cobró protagonismo la Iglesia Católica con la Inquisición. Ahora bien, ¿qué sucede en la Edad Media? Estamos pasando de la época primitiva a la época en Grecia, ahora estamos en la Edad Media, donde se supone que debería existir mayor evolución sobre el conocimiento y en la comprensión de lo que puede acontecer en las personas.
Sin embargo, empieza lo que ya conocemos que es el oscurantismo dentro de la Iglesia con la Santa Inquisición, donde todos los males se le atribuían al diablo. Y sabemos bien en la historia de la Iglesia que en esa época se hicieron muchas torturas, sacrificios, asesinatos, ¿no?, a personas que tal vez podían recibir algún tratamiento mucho más fácil y rápido, y ya cualquier cosa que les podría estar pasando se resolvía. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Otra vez tenemos una explicación más mágica y espiritualista respecto a lo que les acontecía a las personas, lo cual no ha funcionado y no ha dado luces al respecto. Sin embargo, también en la Edad Media, y ya casi entrando a lo que es el Renacimiento, ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, fin de la Edad Media. Y aquí aparece San Agustín, ¿no?, que ya está entre lo que termina en la Edad Media y empieza el Renacimiento, y él redacta un libro que se llama Confesiones, ¿no? Y este libro es interesante porque ahí explica varias perturbaciones que él tenía personales y respecto al pecado también, ¿no? Iba explicando las cosas que le sucedían, lo que iba pasando, sus experiencias personales, y ahí es como que ofrece un cambio en la visión y en cómo se entendían las actitudes de las personas. Bien, estamos hablando de personas que tal vez no tienen ningún tipo de patología o enfermedad, hablando tal vez de personas entre comillas normales, ¿sí? En psicología no se utiliza mucho la palabra normal porque es un término demasiado ambiguo. Sin embargo, este libro de San Agustín ayuda a entender cuando una persona que no tiene alguna enfermedad tipo esquizofrenia o depresión, porque hay depresión que ya llega a ser como en el maníaco depresivo, por ejemplo, que es muy profunda, o ese tipo de patología, sino que realmente todos enfrentamos circunstancias muy parecidas en las que sí necesitamos tal vez la ayuda de otra persona o tal vez reflexionar un poco más sobre lo que estamos viviendo. Entonces San Agustín ya introduce esa idea, esa manera de entender la dinámica en nuestras relaciones interpersonales y lo que nos ocurre también. Y entonces aparece lo que ya es el Renacimiento y dice, el Renacimiento propuso un cambio de ideas y enfoques sobre los problemas mentales, dando así fin a las torturas y asesinatos impuestos por la Iglesia. También hay que reconocer que en el Renacimiento, todavía ya un poco más adelante, hacia los años 1700, 1800, como les decía, realmente se torturaba mucho a la gente con esquizofrenia, déficit intelectual, ¿no?, a personas con discapacidades, con capacidades distintas, mejor dicho. Entonces se los tenía ellos como dentro de un zoológico, perdón, y se los veía así, ¿no? Eran personas realmente muy maltratadas, que vivían en condiciones infrahumanas, de hecho. Entonces, aquí también hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que rescatar mucho el trabajo de Pinel y de muchas otras personas que han visto que el trato humano a estas personas con estas enfermedades era mucho más digno y realmente les podía ayudar a salir adelante y a sobrellevar su situación. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, hemos volado un poquito, ¿sí?, el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Les voy a pedir que sigan la lectura en el libro de todos estos puntos que yo ya he tocado de manera bastante breve y resumida, dando una visión bastante general de lo que vamos a llevar el día de hoy. Y sí, les voy a pedir que hagan la lectura y también del texto que ya les estoy pasando. Y nos vemos el día de mañana con la siguiente lección. Muchas gracias. Pásenla bien.